Compañeros, muy buenas tardes. Casi estamos listos para comenzar. Bien, de hecho ya estamos la mayoría, así que podemos iniciar. Nuevamente, buenas tardes a todos. Si ustedes recordarán, en la sesión anterior hablamos sobre la construcción de sistemas más complejos a través de la integración en sistemas de control, hablando, ¿verdad? O hablando en términos de sistemas de control, a través de la integración de más instrumentación, de más elementos, entre otras cosas, que nos permitan transportar una idea que, pues vaya, valga la expresión, idealiza a nuestro sistema visto desde un punto de vista o establecido desde un punto de vista como un lazo de control simple retroalimentado en algo que físicamente pueda ser implementado, ¿verdad? Decíamos que en una configuración clásica nosotros estamos cumpliendo con un bucle que repite las tres operaciones básicas del control, las cuales podemos determinar o se determinan como medición, decisión y acción. Y ahí está nuestro bucle, ahí está nuestro bucle, ahí está nuestro bucle, operando. Sin embargo, cuando pasamos a la realidad o a un entorno real, resulta que entre la medición y la decisión, o entre la decisión y la acción, o bien entre la acción y la medición, pueden influir fenómenos tales como perturbaciones, como la propia operación, que pueden afectar el desempeño de nuestro sistema. Por lo tanto, el correcto funcionamiento de nuestro bucle pues se ve comprometido. Es por ello que podemos recurrir a integrar más elementos de medición, decisión, acción respectivamente, con una configuración en específico, con la cual podamos resolver estas problemáticas. Vamos a iniciar en esta sesión definiendo un poquito más lo que es la motivación de este eh, rubro en el sentido del desarrollo de estrategias de sistemas de control o de estrategias de control. Ya hablaremos como tal un poquito en temas sobre el control en cascada y poco a poco iremos entendiendo cómo es que estos nos van a ser de utilidad más adelante. Bien. Mm, Escribimos, por favor. En la figura 1.1 se cuenta con un sistema de control simple que satisface un objetivo de control
de nivel en un tanque. Punto y seguido. En términos ideales, la propuesta es viable, coma, sin embargo, en la realidad puede verse afectada por cosas como, dos puntos, calibración, coma, perturbaciones, coma, seguridad, coma, ciclo de vida, coma, suministros no ideales, coma, falta de sincronía de eventos, coma, entre otras cosas. Punto. ¿Qué quiere decir, compañeros, en pocas palabras lo que acabamos de escribir? Hasta el semestre pasado, nosotros realizamos, ¿verdad? Inclusive propuestas en las que en términos muy generales podíamos por ejemplo, podíamos modelar a nuestro sistema, obtener un comportamiento dependiendo de lo que eso representara, ya fuera en respecto a un sistema de primer orden, segundo, orden superior, etcétera, etcétera. En función de eso, pues proponíamos el controlador, ¿verdad? Respectivo. Y pues bueno, o sea, el objetivo era, al menos en términos de simulación, decir, bueno, yo tengo un set point y mi sistema se comporta de manera adecuada, ¿no? Sin embargo, cuando pasamos de la idealización de un sistema al entorno real, respecto a lo que acabamos de escribir, debemos considerar que el suministro, por ejemplo en este caso de del fluido, ni es eterno, ni es infinito, ni tampoco necesariamente tiene que ser constante. Puede tener variaciones. El suministro y o alimentación de mis dispositivos también puede generar problemas y eso afectar el funcionamiento de mi sistema. Por ejemplo, respecto al DTI que vemos aquí, no tenemos incluido nada que tenga que ver con cuestiones de seguridad, entre otras cosas. ¿Cómo sé que esto es seguro?
Ahora, sé que es una suposición tal vez muy exagerada, pero por ejemplo, aquí al menos, de acuerdo a la simbología empleada, sé que el tanque está abierto a la atmósfera, pero ¿cómo sé que este está instalado dentro de un lugar? O por ejemplo, si llega a llover, pues no se va a ver afectado. ¿Cómo sé que la velocidad con la que opera la dinámica o personalidad de mi propio proceso puede ser muestreada con los elementos que estoy empleando? ¿Cómo sé, por ejemplo, que la válvula que voy a utilizar está dentro del tiempo de ciclo de vida que éste va a requerir? Bueno, pues para responder todas esas preguntas, habría una frase muy sencilla. Pues, profe, pues necesitamos más instrumentación. Así de sencillo. ¿Cómo puedo saber todo lo que me está preguntando? Pues asistiendo a mi proceso de más instrumentación. Más instrumentación que me permita medir y o monitorear más cosas, más instrumentación que me permita tomar mejores decisiones o tomar decisiones de una manera más adecuada, o simple y sencillamente dividiendo o repartiendo la responsabilidad en la ejecución de las acciones de control. Es decir, replicar n veces, ¿verdad? Mis operaciones básicas del control. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues a través de una disposición en específico. Ahora, podemos ir a una alternativa de lo que estoy observando. Y considerar lo siguiente. Para la figura 1.2, considere que el flujo de entrada cuenta con una temperatura cercana al punto de ebullición. Y a su vez, el tanque se encuentra cerrado a la atmósfera. Disculpe, profesor, se me cortó tanto el internet y me quedé, se encuentra cerrado y ya no escuché lo que
terminó de decir en esa parte. Cerrado a la atmósfera. Gracias. ¿Sí? Punto y seguido, por lo tanto, aunque en principio la propuesta de control es adecuada, debido a la dinámica del proceso, puede afectarse su desempeño. Punto. ¿Qué quiere decir lo que estamos escribiendo, compañeros? Supongamos, ¿verdad?, que mi figura 1.2, o para mi figura 1.2, tenemos un control de nivel que trata de mantener o satisfacer, ¿verdad?, cierto valor dentro de este tanque. Sin embargo, me dicen que el agua o el fluido en términos generales que está ingresando, perdón, cuenta con una temperatura cercana al punto de ebullición. ¿Eso qué puede implicar? Que dentro de mi contenedor, ¿verdad?, se presenten fenómenos, por ejemplo, de burbujeo y sin duda presencia de vapor. Por lo tanto, ¿creen ustedes que las medidas de nivel que podamos adquirir serán 100% confiables? No, ¿verdad? Ahora, supongamos que llegado el momento alcanzo el nivel deseado, lo que significa que mi válvula va a cerrarse. Y aunque aquí yo ya no esté ingresando más agua, ¿verdad?, yo ya tengo presente un vapor. Y esto va a provocar ¿qué? Una presión. Otra situación que se va a salir de las manos de lo que está o a lo que estaba preparado mi control. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues obviamente incluir mayor instrumentación que me permita observar todo el entorno de lo que representa mi proceso. Y alguien podría comentar, oiga, profe, ¿y qué pasa si en vez de generar una estrategia de control, simplemente pongo varios lazos orientados a resolver cada una de las cosas que usted menciona? Por ejemplo, podría poner una válvula de alivio, ¿no? Y con eso resuelvo el problema. Puedo poner un enchaquetado en el que esté ingresando un medio de enfriamiento y retirar temperatura. Claro que es viable. Sin embargo, pasamos de una solución a otra vez volver a ver n veces este problema. El hecho de tener lazos simples retroalimentados que no se comunican entre ellos y que no están mirando las condiciones de las demás variables, pues repiten o replican n veces el problema
de perder de vista el monitoreo. Existe, pero existe de forma individualizada. Por lo tanto, pues se vuelve cada vez más evidente la necesidad, ¿verdad?, de incluir mayor instrumentación, pero con una configuración específica. Por lo tanto, podemos pasar a estrategia de control en cascada. Y escribimos, por favor. Básicamente, el objetivo de esta alternativa entre paréntesis, así como la de cualquier otra, es la de resolver las deficiencias de un lazo de control simple retroalimentado. Punto y seguido. Lo anterior, Disculpe, dijo bloque de control siempre retroalimentado. retroalimentado. Gracias, gracias. Punto y seguido. Lo anterior mediante la inclusión de otro lazo en su estructura. Y bueno, para hablar en específico del control en cascada, pues debemos conocer primeramente sus criterios de diseño, sus posibles ventajas, sus posibles limitaciones, su estructura general, y luego procederemos al análisis de los ejemplos. Digamos, siguiente inciso, criterios de diseño. Concepto A. El control en cascada
solo puede implementarse en un sistema que puede ser desacoplado. Coma, específicamente, entre el controlador y la planta. Ya que en ese lugar se acoplará el nuevo lazo. Siguiente inciso. Cualquier desacople deberá realizarse de forma adecuada garantizando causalidad o relación entre las variables asociadas a cada lazo. Inciso C y último. El ingeniero o diseñador debe garantizar que las acciones de los lazos, perdón, que las acciones del lazo de control interno sea más rápida que la de un lazo externo.
Para entender un poquito más, compañeros, lo que nosotros acabamos de establecer, podemos hacer uso de forma gráfica o de lo que implica gráficamente hablando la estructura general del control en cascada o de la estrategia de control en cascada. Primero, nos dice que el control en cascada solo puede implementarse en aquellos sistemas que pueden o que son desacoplables. ¿Desacoplables dónde? Entre mi control y mi planta. Esto o a esto nos referimos, o hacemos referencia, desacoplables en el sentido de que sea fácil poder desconectar lo que es la señal de control de mi planta y pueda meter un nuevo sistema. Por ejemplo, hay dispositivos que físicamente no pueden ser desacoplados. Imaginen que esto es un flotador, compañeros. El actuador, el controlador y la medición están todos unidos en un mismo objeto. ¿Están de acuerdo? Yo no puedo separar mi control de mi actuador porque es el mismo, es la misma válvula, todo está en lo mismo. Pero por ejemplo, acá, lo que existe entre mi decisión y mi acción, podríamos pensar que es simple y sencillamente un cable. Entonces, puedo llevar a cabo ese desacoplamiento. Ahora, siguiente inciso, cualquier desacople debe realizarse de forma adecuada, garantizando la causalidad o relación entre las variables asociadas a los lazos de control. Una vez que desacoplo entre mi control y mi planta, yo voy a meter un nuevo lazo de control simple retroalimentado entre esos dos puntos, el cual puede utilizar la misma variable que manipula el lazo externo o una variable distinta. Por ejemplo, aquí puedo hacer temperatura y aquí nivel. Aquí puede ser presión y aquí puede ser flujo. O puede ser temperatura y temperatura. Ya ha llegado el momento, compañeros, cuando hablemos de los ejemplos y pues, algo un poquito más gráfico, entenderemos con calma todas esas combinaciones, pero por ahorita veámoslo de esa manera. Y dice que debe existir una relación o causalidad. ¿A qué se refiere eso? Ok, ya me dijeron que aquí yo tenía problemas con presión o con temperatura y la voy a ligar de alguna manera con el nivel. De acuerdo. ¿Existe relación o causalidad entre ellas? Pues claro, porque corresponden al monitoreo de la misma sustancia. ¿Puedo relacionar o me serviría de algo relacionar, por ejemplo, el nivel con el hecho de hacer la lectura de la temperatura ambiente? Pues no me sirve de nada eso, ¿sí? Si queda claro entonces, cualquier desacople debe realizarse de manera adecuada y a su vez garantizar relación o causalidad entre las variables que vaya yo a utilizar, a ocupar. Y por último, las acciones de control deben garantizar que lo del lazo interno o el cálculo y ejecución de las acciones de control deben garantizar que las del lazo interno siempre serán más rápidas que las del lazo externo. ¿Por qué o para qué eso?
Compañeros, otra manera de ver la estructura generalizada de un lazo de control en cascada es a través de este dibujito. Tenemos el bucle, medición, decisión, acción, esto va al revés. Medición, decisión, acción, medición, decisión, acción. Y así se va, así se va, así se va, así se va, se va hasta que apaguemos la máquina. Y pues empezamos, medición, decisión, y entramos entre la decisión y acción a otro bucle, ¿verdad? ¿Qué pasaría, compañeros, si este bucle es muy lento, muy lento, muy lento, muy lento? ¿Alenta todo el proceso? Pues claro que nunca vamos a salir de ahí y mi sistema va a desestabilizar o se va a echar a perder, ¿no? Nunca vamos a actuar la planta externa, que es la que me interesa. Entonces, a esto va algo así. ¿Sí, sí se entiende? O sea, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y aquí rápido, y ahí va, así, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cómo puedo garantizar eso, compañeros? Ah, pues yo como ingeniero y o diseñador voy a elegir en el control interno normalmente dispositivos que sean rápidos, dispositivos que manejen dinámicas aceleradas o que su propia naturaleza de operación así lo proponga. Como por ejemplo, aquí puedo depender de cosas puramente eléctrico-digitales y en el lazo externo puedo depender de cosas puramente mecánicas. Lo mecánico es más lento que lo eléctrico solamente, entre otras cosas. No se preocupen, poco a poco vamos a ir estableciendo específicamente todo eso ya los ejemplos en específico, pero pues para ir entendiendo un poquito lo que estamos escribiendo, vamos dando, por así llamarlo, ciertos spoilers, ¿no? Para que se vaya entendiendo un poquito más. Hasta aquí, compañeros, ¿hay alguna duda? Profe, ¿cómo sé que esto ya no es un simple lazo de control retroalimentado y es una estrategia de control? Por algo muy simple, porque ya tengo dos o más de cada cosa. Alex Corona. Profesor, una vez vi un video no sé, bueno, quiero preguntarle si es referente a eso, de un accionamiento de turbinas, que para variar la velocidad de una turbina tienes que variar la posición de una válvula, entonces eso vendría siendo un control bueno, una estrategia de control en cascada, en el que de una variable depende el de la otra. Bueno, compañero, hay hay una posibilidad de que sea así, siempre y cuando cumpla con los criterios de diseño que estamos mencionando, ¿no? Pero también hay una posibilidad de que lo que usted eh, está tratando de describir sea un control indirecto, es decir, a través de la manipulación de una variable o ante la medición o detección de un fenómeno físico-químico, del aumento de un eh, valor de voltaje, etcétera, que es el principio del funcionamiento de un sensor, nosotros obtenemos de manera indirecta una respuesta sobre un elemento final de control. Es decir, si nosotros nos vamos acá, por ejemplo, el sensor de nivel puede operar a través de la emisión,
de sonido en frecuencia ultrasónica, rebota, calcula el tiempo, ¿verdad?, de ida y regreso, y por eso determina una distancia. Con esa distancia genera una relación entrada-salida de una señal, para una señal eléctrica, neumática, hidráulica, etcétera, y es la que el controlador lee en este caso. Se toma una relación y vuelve a pasar lo mismo, entrada-salida, y pues ahora sí se termina manipulando la válvula. Entonces, en este caso, cuando usted dice, bueno, es que en función de la apertura de una válvula, a mí se me figura algo más como en función de la posición que puede leer un encoder o un potenciómetro para ese instrumento que a la vez sirve como elemento final de control para una tubería. Pueden manipular el caudal que la turbina puede llegar a monitorear, ¿no? Y en este caso, ¿cómo podría usted, compañero, decirme o pensar o reflexionar si es o no el control en cascada a través de la detección de la siguiente característica fundamental, compañeros? Cuando ustedes vean esto que les voy a mencionar, es como ver un perrito blanco con manchas negras y decir ese es un dálmata, ¿no? O sea, ven un perrito, eh, no sé, café y con mucho pelo, es un labrador. O sea, sí, una característica esencial es la siguiente: la salida de un controlador, en este caso el externo, podemos notar que es la entrada o el set point, ¿verdad?, del control interno. Entonces, esto sería la clave fundamental para decir, si en función de la posición de la válvula hay un sensor, ¿verdad?, que me dice posición, y con esa yo tomo una decisión para mi turbina, entonces lo que usted está apreciando, compañero, es un control en lazo simple retroalimentado en función de la posición de algo que ya manipula a mi turbina o a mi bomba, ¿no? Ahora, si lo que usted está observando es algo como lo siguiente, control de posición conectado con otro control de posición, este puede ser el A, este puede ser el B, que viene del conocimiento de la posición de la válvula, y este a su vez tiene aquí algún elemento. Entonces usted puede decir, eso sí era un control en cascada, porque independientemente de dónde están sacando la información, yo ya identifiqué que la salida de un controlador es la entrada de otro. Eso es clave, compañeros. O sea, cuando veamos eso, control en cascada sin duda. No sé si quede claro el comentario, compañero. Generamos más dudas. No, sí quedó claro, pues. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda, comentario, algo que quiera mencionar? Entonces, ¿el controlador externo genera una acción indirecta? Híjole, compañero, la verdad no lo escuché muy bien. ¿Podría hablar un poquito más fuerte? Que si el controlador externo genera una acción indirecta a la planta externa. ¿El controlador externo genera una acción qué? Indirecta.
No, planta externa. no. El controlador externo está funcionando por sí mismo como está acostumbrado. Y una vez que resuelve su toma de decisión, ¿por qué digo que conforme a lo que él espera? Porque seguimos viendo un solo set point y seguimos tomando como comparativa la salida que nos interesa. Entonces aquí vemos el error clásico, ¿verdad? El error que debería estar ahí. Toma una decisión y la acción de control versus la disminución de las perturbaciones versus la disminución de la dinámica de la variable que nos vamos a asistir, entonces genera un error auxiliar. Y ese es el que aquí empieza a operar de manera interna. Pero no es que sea indirecto, porque en realidad existe una relación o causalidad, ese es el punto número 2, entre la variable de afuera y la variable de adentro. ¿Sí queda claro, compañero? Sí, sí. Sale y vale. Bien, continuamos. Profe, yo también tengo una duda. Ah, claro, compañero, díganos. Es que mencionó que para que existiera el control en cascada deberían existir por lo menos dos elementos, ya sea de medición, Sí. de acción o de control. Bueno, de decisión, perdón. Bueno, en Mención, este decisión caso, y acción. ajá, Pero también nos mencionó ahorita que si vemos un control que externo es el set point del siguiente control interno, entonces estamos frente a un control en cascada. Pero en el caso de que solo existiera un control y dos elementos, por ejemplo, de medición, seguimos en presencia de un control en cascada. no, eso podría ser, por ejemplo, un control de tipo selectivo, eso podría ser un control por acción precalculada, entre otras cosas. O sea, recuerde, cuando tenemos dos o más de cada cosa o de todos, eso es una estrategia. Pero cuando en esa distribución vemos que en un controlador o la salida de un controlador sirve para el funcionamiento de un lazo de control interno que tiene la misma configuración, eso es un cascada. Aquí lo estamos viendo. No se preocupen, compañeros, de veras. Yo sé que de primer, este, en la primera experiencia, vamos a decirlo así, de acercamiento, es difícil tratar de describir todo de manera muy sencilla, porque créanme que hay muchos pormenores que van a ir apareciendo, de repente, oiga, profe, ¿por qué aquí tenemos temperatura y tenemos temperatura? ¿Cómo sabemos cuál de las dos es más rápida, cuál de las dos es más lenta? Oiga, profe, ¿cómo sé que se tomó la decisión adecuada de poner este lazo adentro y este lazo afuera? Bueno, esos pormenores los vamos a ir definiendo cuando digamos, es que específicamente el sensor que tenemos aquí cuenta con esta frecuencia de operación y el sensor que tenemos aquí afuera cuenta con esta frecuencia de operación, entre otras cosas. Y es que miren, compañeros, voy a adelantarme un poquito. El objetivo de nuestro curso va a ser pasar va a ser pasar ok. Va a ser pasar del análisis de este sistemita que lo vamos a estar repitiendo constantemente, se van a dar cuenta, pero el por qué lo va a justificar. Es decir, a algo que viene de un lazo simple, ¿verdad? Lazo muy simple.
Ajá, bueno, eso lo dejamos ahí. Vamos a empezar con un lazo y un proceso solito, simple, que poco a poco va a ir complementando más instrumentos, otro proceso, más lazos en el proceso, más instrumentos, más instrumentos, más instrumentos, etcétera, etcétera. Fíjense, más instrumentos, pero que al menos a nosotros, como ingenieros, ya podamos entender que cuando yo vea un DTI, aunque esté así de monstruoso, yo pueda determinar, aquí tengo un esquema de control en tal configuración, que se asiste de esto y de esto, aquí tengo una estrategia para estos elementos que se enfocan en tal cosa. Esta estrategia está comunicada con esta parte, tal cosa, y sirve a tal objetivo. Por eso vamos paso a pasito, paso a pasito. Y podemos ir notando que en algunos casos la cascada, puede darse solita, como la vamos a ver en los primeros ejemplos. O puede empezar a combinarse inclusive con otras estrategias. Por ejemplo, aquí vemos una combinación de un lazo de control por sobreposición que nos permite alternar o elegir a través de un selector entre varios controladores, pero que a la vez se conectan con otro para la configuración de cascada, ¿no? Entonces, eso es lo que operativamente quiero que ustedes tengan la capacidad de localizar en los sistemas a proponer, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, vemos otra alternativa, ¿no? Y aparte tenemos la relación aire-combustible, ¿no? Que aquí se está llevando, bla, 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 bla. Todos estos ejercicios los vamos a analizar, compañeros, pero es poco a poco, ¿no? Para que tengamos noción específica de hacia dónde vamos, dónde estamos. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces, escribimos, por favor. Y vamos a poner acá. Ventajas del control en cascada. Inciso A. Debido a su configuración, se logra aumentar la estabilidad y robustez del sistema. Disculpe, profesor, ¿podría repetir lo que dijo? Hasta se logró aumentar. Se logra aumentar
la estabilidad y robustez del sistema. Gracias. Sí, compañero. Inciso B. Perturbaciones y dinámicas no modeladas se resuelven en el lazo interno. Por lo tanto, disminuye la complejidad del lazo externo. Lo que permite emplear técnicas de control más simples. Inciso C. La sintonización de los lazos puede darse de forma individual. Coma, yendo del lazo interno al externo. Finalmente, inciso D. Parámetros como calidad, eficiencia, reducción de tiempos, reducción de costos, confiabilidad, entre otros, mejoran significativamente. Punto. Compañeros, ¿qué es lo que nos están diciendo cada una de esas ventajas? Número 1, de acuerdo a la disposición que tenemos, dice que el sistema mejora en términos de estabilidad y robustez. ¿Cómo sé que eso es verdad? Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en quinto semestre,
y trabajábamos con el análisis de sistemas, ¿verdad? Específicamente para probar estabilidad, robustez mediante criterios como root, como lugar geométrico de las raíces, entre otras cosas. Era porque yo podía analizar específicamente para mi planta junto al controlador, o mi planta, el controlador y la configuración retroalimentada, en donde se encontraban, ¿verdad? Mis polos y ceros asociados a mi polinomio característico en la función de transferencia. Luego pasaron los semestres y resulta que en la asignatura de teoría de control 3, por ejemplo, a través del uso de herramientas como retroalimentación de estado, ¿verdad? Control por retro de estado, lo que yo hacía era empujar mis ceros, en pocas palabras, más hacia el lado izquierdo, en mi plano real imaginario. ¿Y eso qué significaba? Que yo consiguiera mayor estabilidad, y ante mayor estabilidad, conseguir o alcanzar mi punto de consigna era algo natural. Ahora, compañeros, piensen ustedes que el hecho de que mi sistema ingrese o permita ser modificado con un nuevo bloquecito, ajá, tiene ese objetivo de empujar a través de instrumentación ahora los polos, perdón dicho, mejor, los ceros de mi sistema para que exista el mayor estabilidad y por consecuencia robustez. Entonces eso, sin hacer mayor borlote, vamos a llamarlo así, algebraico, al menos de forma lógica operativa, tiene sentido. Por otra parte, me dice que debido a la configuración, las perturbaciones dinámicas no modeladas y los problemas que mi sistema tenía se resuelven aquí, ¿verdad? Es decir, entre el controlador y mi planta de interés, lo que significa que el lazo de control externo pierde complejidad y por consecuencia yo puedo disminuir el nivel de la técnica o ley de control de la que yo me pueda asistir. Compañeros, solamente para hacer una pregunta, vamos a decirlo así, de tipo reflexiva. Hasta este momento yo he dicho, esto tiene que ser forzosamente un PID, esto tiene que ser forzosamente un honor. No, ¿verdad? Porque dijimos desde la clase anterior, no se debe confundir ley de control o técnica de control con el hecho de que eso solamente es una parte de un sistema. Y puedo adelantarles que en una configuración clásica podemos llegar a sustituir una ley de control que implica algo más complejo, una sintonización más rigurosa, al hecho de tener comúnmente configuraciones en donde aquí a lo mucho tenemos un PI y acá afuera ya nada más tenemos un control P o uno de tipo 1. Créanme, cuando tenemos la cascada se reduce significativamente la complejidad, por ende el requerimiento de una ley de control más pesada, y pues eso nos beneficia al paso del tiempo y la operación. Luego dice, en términos operativos, una ventaja es que la sintonización se puede dar de manera individual, ¿verdad? Yendo al centro hacia afuera. Compañeros, nos vamos a dar cuenta que otras estrategias de control, como las que vimos en las imágenes que les mostré, requieren de más controladores que en algunos casos van a estar en paralelo, por lo que significa que su sintonización tiene que ser en paralelo. Y eso sí es un reto. Eso sí son problemas cuando queremos echar a andar algo y lo queremos sintonizar en línea, etcétera, etcétera. Entonces nos da una ventaja de que podemos desconectar, sintonizamos el lazo de adentro, ya funciona, volvemos a conectar y ahora sí sintonizamos todo parejo
Y como este ya se está comiendo todos los problemas, la sintonización de fuera es mucho más sencilla. Recordarán ustedes el semestre pasado cuando vemos técnicas de sintonización a través de herramientas clásicas como estabilidad de root, vemos las tablas de López Smith Muriel, López Miller Smith, las de Cohen y Cohn, las de Ziegler Nichols, la de bueno, las tablas de optimización del error, que todas tienen limitaciones. No sé ustedes si se dieron cuenta o no, que algunos métodos sirven para sistemas solamente de primer orden, otros sirven solamente para sistemas de segundo orden, otros solamente sirven para sistemas de orden superior, pero que no tengan ciertas características. Y cuando queremos calcular normalmente la parte integral o la parte derivativa, pues resulta que nos salen incoherencias donde la ganancia respectiva a la parte derivativa o la parte integral va a ser mayor que la proporcional. Pues eso obviamente no es cierto, ¿no? Entonces eso nos va a permitir que al tener un sistema más simple, que se pueda sintonizar de manera sencilla y desacoplada, pues no tenga tanto problema. Y por último, y pues en evidencia, ¿para qué queremos hacer una estrategia de control? Pues para mejorar el proceso, ¿no? Para que la calidad del mismo, para que el esfuerzo humano, los costos, los tiempos, sean los mínimos posibles. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, compañeros? Bueno, pues con esto, compañeros, concluimos nuestra sesión del día de hoy. Debo informarles que nos vemos hasta nuestra sesión del día lunes, por favor. Entonces, cuídense mucho, les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Continuamos el día lunes con nuestras clases. Que tengan bonita tarde, compañeros. Hasta luego. Profesor. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Que pase buen fin de semana. Gracias, compañeros. Hasta luego. Profesor, una pregunta rápida. ¿Sí? ¿Tendrá 2 minutos que me pueda regalar o prestar? ¿Sí? Ajá. Es que tengo una duda con respecto a... Bueno, es muy aparte de la clase. Pero bueno, aprovechemos el canal para ya comunicarnos. Ok. Bueno, nosotros teníamos de asesor a